Bienvenidos a este curso de fotógrafodigital.com de selecciones y máscaras en Photoshop especialmente pensado para fotógrafos. Las selecciones y las máscaras son dos herramientas fundamentales para cualquier fotógrafo que quiera usar eficientemente Photoshop para procesar y retocar sus fotografías. Tareas como el retoque por zonas de una imagen, el cambio de fondo de una fotografía o realizar un montaje necesitan un manejo experto de las selecciones y de las máscaras si se quiere conseguir un buen resultado. Antes de estudiar a fondo las herramientas más eficaces para realizar selecciones, vamos a dejar claros dos pares de conceptos que nos ayudarán a comprender la necesidad y la utilidad de las máscaras. Vamos a ver la diferencia entre ajustes generales y ajustes por zonas y entre el flujo de trabajo destructivo y no destructivo. Las cámaras fotográficas hacen buenas fotos, pero unas veces porque no hemos expuesto bien, otras veces por las propias limitaciones de la cámara, las imágenes que salen directamente de la cámara pueden muchas veces mejorarse mediante el procesado. A la hora de procesarlas, se pueden aplicar dos tipos de ajustes. Los ajustes generales, que son los que afectan a toda la imagen completa, y los ajustes por zona, que solo modifican un área determinada de la fotografía. Vamos a ver con esta imagen que tenemos en pantalla un ejemplo de ajuste general. Esta fotografía está más o menos bien y está tal como salió de la cámara, pero vamos a estudiar su histograma para ver en realidad si representa bien todos los tonos. Me voy a venir aquí a Ventana y voy a abrir la ventana del histograma. Ya la tengo aquí. Y con esta montañita, esta curva, está representando los tonos que contiene la imagen. Esta es la zona de las sombras y esta la de las altas luces. Y vemos que aquí en las altas luces el histograma no llega hasta el final. Nos hemos quedado cortos en la exposición. Y eso es algo que si queremos mejorar la fotografía tenemos que remediar. Voy a cerrar el histograma y voy a abrir una ventana de niveles. Me voy a venir a Imagen, Ajustes, Niveles, también podría hacer Control L, como se ve aquí, y se abre esta ventanita que tiene una representación del histograma exactamente igual que la que teníamos antes, pero en negativo respecto a la anterior, y aquí vemos la separación que hay en el histograma que no llega al final en las altas luces. Bueno, pues vamos a tirar de este triangulito y fijaros cómo al hacerlo la imagen va siendo más clara. Voy a llegar solo hasta aquí, hasta el principio de la información, hasta esta rayita. Si me meto más, los tonos más blancos, mirad aquí por ejemplo, se han convertido en blancos absolutos y han perdido la información. Ahí ya no queda nada, es blanco puro, sin información. Así que yo me voy a situar aquí y la imagen está más clara. Esto era el antes, esto es el después, está más clara, está mejor representada, su luminosidad y ya está, ya he hecho un ajuste general. Esto es un ajuste general y es muy sencillo de hacer. Se pueden hacer ajustes generales para más cosas, para el equilibrio de color, para diferentes cosas. Vamos a ver otra imagen. Esta imagen que tenemos pasada a blanco y negro, podríamos estudiarla de igual manera. Podríamos abrir la ventana del histograma y veríamos que igualmente se ha quedado escasa la exposición. Falta un poco en las altas luces. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes y de hecho lo vamos a hacer. Ahora voy a presionar con Control L en lugar de ir a Imagen y Ajustes. Presiono con Control L, me sale este histograma, voy a arrastrarlo hasta aquí y con ello veis que la luminosidad de la imagen aumenta y queda mejor representada. Le voy a dar OK. Pero esta imagen nos va a ayudar a comprender la necesidad del ajuste por zonas, porque si bien la imagen está ahora correctamente equilibrada en cuanto a su exposición, esta zona de aquí, el pareo de la madre, para mi gusto resulta demasiado clara y resta protagonismo a la cara del niño. Así que me gustaría oscurecer, pero no toda la imagen, sino solamente la zona del pareo en la espalda. Es el momento de hacer un ajuste por zonas y para hacerlo necesito una selección, necesito seleccionar
el área en la que quiero aplicar mi corrección. Así que me voy a venir aquí a esta herramienta, que es la herramienta lazo. Es una herramienta muy sencilla y la voy a aplicar a mano alzada. Voy a venir encima del pareo y voy a pasar por aquí, por el borde, sin demasiada precisión. Ya vendrán otras partes del curso en las que veremos cómo perfeccionar los bordes. Y ya he hecho una selección. Esto que los americanos y los ingleses llaman las hormigas andando, las marching ants les llaman, estas rayitas intermitentes blancas y negras nos indican qué es lo que hemos seleccionado. Y sobre esta selección yo ahora podría aplicar, por ejemplo, una curva o incluso niveles, como había aplicado antes. Voy a venirme a Imagen, Ajustes, y ahora voy a coger curvas por variar, aunque en realidad puedo usar cualquiera de los dos. Y voy a tirar de la curva hacia abajo. Al hacerlo, la imagen se va oscureciendo, pero única y exclusivamente en esta zona que tenemos seleccionada. Voy a darle a OK. Y como veis, ahora esta zona del pareo está bastante más oscura y no compite por su luminosidad con la cara del niño. Estaba así antes, control Z, y así la he dejado. Esto es un ajuste por zonas. La mayoría de las imágenes necesitan ajustes por zonas y por eso los fotógrafos necesitamos saber hacer selecciones para poder seleccionar aquellas zonas que queremos retocar. El siguiente concepto que queremos ver antes de pasar a dominar las herramientas de selección es el del trabajo destructivo y el trabajo no destructivo. Este retoque que acabo de hacer es destructivo. He estado trabajando directamente sobre la imagen. Ya no podría volver atrás, por ejemplo, a la luminosidad, volver a la luminosidad de antes sin destruir el trabajo que he hecho por zonas en el pareo. Podría venirme aquí a la historia y volver a abrir y con ello tendría la imagen como estaba inicialmente, pero ya he perdido el trabajo que hice por zonas. Si no queremos que eso pase, tenemos que aplicar un método de trabajo no destructivo. Nunca vamos a aplicar los ajustes directamente encima de nuestro fondo y siempre que sea posible los aplicaremos mediante capas de ajuste o de relleno que dejan ver su efecto directamente sobre el fondo pero sin modificarlo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Voy a volver al principio de esta imagen. La voy a dejar en abrir tal como estaba inicialmente. Ya la tengo. Y ahora voy a aplicarle el trabajo del ajuste general. Voy a venirme a imagen y en vez de venirme aquí a ajustes, niveles, voy a ir por otro lado. Voy a abrir la paleta de capas, esta de aquí, y en la paleta de capas me voy a venir a este iconito que es añadir una capa de ajuste o relleno. Lo pincho y al hacerlo se despliegan todas sus opciones, que son muchas. Yo en este caso voy a aplicar una capa de ajuste de niveles. Así que pincho en niveles y se me abre esta nueva capa, que es una capa de ajuste con una máscara de capa que está en blanco. Al estar en blanco se va a aplicar todo lo que haga en ella a toda la fotografía. Voy a venirme aquí igual que hice antes y voy a modificar igual que hice antes el histograma para que tenga un poco más de luminosidad. Ya está. Así de sencillo, ya lo tenemos hecho. Y ahora voy a volver a hacer la selección como había hecho antes, a mano alzada. Vamos a venir por aquí por el pareo. Bien. Ya está. Tenemos las marching ants alrededor del pareo y ahora voy a aplicar lo mismo que apliqué antes. Antes había aplicado, creo recordar, una capa de curvas. Pues ahora voy a aplicar una capa de relleno o ajuste, en este caso de ajuste, de curvas. Pincho aquí, se despliega y voy a escoger curvas. Como tenía hecha una selección en el pareo, en esta ocasión mi capa de ajuste de curvas sale con una máscara de capa, igual que la de abajo, pero en lugar de estar en blanco, solamente está en blanco la parte seleccionada, todo lo demás está en negro. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer
Photoshop es aplicar el ajuste que yo le haga a esta curva solo a la zona que está en blanco, es decir, solo a la zona que estaba seleccionada. Voy a venirme aquí a la curva y voy a bajarla. Conforme bajo veo que se oscurece el pareo, lo voy a dejar así, bastante oscurecido, y ya está. Ya tengo aplicados exactamente los mismos ajustes que tenía antes, pero con una gran diferencia. Aquí sigo teniendo, veréis si pincho en el ojito con la tecla Alt pulsada, puedo siempre volver a lo anterior y puedo volver a una parte de lo anterior. Por ejemplo, puedo quitar el ajuste general, que era este, y seguir con el ajuste correspondiente al pareo. O al revés, puedo quitar el ajuste del pareo y seguir teniendo el ajuste general. Siempre que trabaje con capas, siempre que haga un flujo de trabajo no destructivo sin modificar los píxeles del fondo, voy a poder trabajar con libertad. Como el retoque lleva muchas horas, es absolutamente recomendable que trabajéis siempre con un flujo de trabajo no destructivo. Con esto hemos visto dos conceptos previos al curso de selecciones y máscaras. Uno, la diferencia entre ajustes generales y ajustes por zonas, y dos, la diferencia entre el trabajo destructivo y el no destructivo.